Nos acompaña el analista en geopolítica argentino Cristian Lamesa, de plataformas tan prestigiosas como Negocios TV y también con asidua participación en RT, Russian Television. Y con él vamos a hablar acerca del golpe a Nicolás Maduro. ¿Qué puede ¿Qué puede venir tras este golpe? ¿Qué hay tras bastidores con este caso? ¿Y qué otras acciones se podrían encubrir con esto que está ocurriendo con Nicolás Maduro y Venezuela? De esto vamos a hablar con Cristian. Bienvenido nueva vez aquí a La Quinta Pata. Hola, ¿cómo están, compañeros? Yo feliz de estar una vez más con ustedes y para analizar estos temas súper importantes. Perfecto. Cristian, cuéntanos, ¿qué puede moverse tras esto, ¿no? Una acción choqueante que impactó al mundo. La gente en principio no sabía qué creer, celebraciones que uno puede entender por parte de toda esa disidencia al chavismo que se tiene, ¿no? En gran parte del mundo, bueno, en todas partes del mundo, en todas partes del mundo hay venezolanos actualmente. ¿Y cómo ves esto? ¿Qué hay detrás y Europa? ¿Qué papel podría tener en esto? Y yo diría también el conflicto Ucrania-Rusia. Bueno, en principio hay que decir inequívocamente, ya nosotros hablamos en otra oportunidad y pueden acudir a mi canal de YouTube, que es una especie de archivo que tengo, donde se puede ver cómo en muchas políticas del presidente Donald Trump yo estoy de acuerdo, pero en este caso en particular hay que decirlo fuerte y claro, lo que se hizo es una barbaridad, es algo que no se puede justificar bajo ningún punto de vista porque es lisa y llanamente la violación al derecho internacional, la vulneración de la soberanía de un país independiente y también otro tema que no es menor, que es la violación de la inmunidad presidencial. Si se violan estos principios, realmente estar en la ley de la selva es lo mismo. Entonces, dicho esto fuerte y claro, yo creo que, perdón, y esto también es fruto de muchos países que se meten de una forma descarada en los asuntos internos de otros países, que es algo que no se puede admitir. Hoy Brasil condena este secuestro del presidente Nicolás Maduro, pero fue uno de los que más hizo y desconoció el resultado de las elecciones de 2024, incluso impidiendo el ingreso de Venezuela en los BRICS, justamente motivado por esto. Entonces, creo que esto es abrir la caja de Pandora, meterse en los asuntos internos de otros países, creerse con la facultad, como lo hacen los países europeos, de poder reconocer tal gobierno o tal otro, no decir que es legítimo y que no es legítimo. Creo que es abrir la caja de Pandora a cosas bastante peligrosas que después podemos ahondar. En este caso particular, en esta destitución, este secuestro, esta especie de golpe de Estado llevado adelante por Donald Trump, yo creo que tiene muchas implicancias, yo creo que tiene que ver con esto que sin duda, y yo vengo hablando de esto antes de que asumiese la presidencia de Donald Trump, esto de delimitar las zonas de influencia. Creo que el republicano entendió ya hace tiempo que el mundo es multipolar y él quiere marcar que Estados Unidos va a ser uno de los grandes polos de poder dentro de ese mundo multipolar, junto con China, junto con Rusia, y esto seguramente nos corre frío por la espalda a los iberoamericanos, a todos los hermanos de nuestra región, pero bueno, él lo que marca claramente es que este es su área de influencia. Yo no creo que vaya a ser tan tajante como que, bueno, después vamos a ir por Cuba, vamos a ir por Nicaragua y por todos los gobiernos que no nos simpatizan. Yo creo que más bien ahí hay que entender, y no quiero extenderme mucho, así podemos hacer un diálogo de esto, pero hay que entender que Donald Trump es un empresario y él quiere hacer negocios para su país. Es un país que yo ya lo dije anteriormente, está debilitado en muchos sentidos, incluso en el militar. Lo que pasa que, obviamente, ante un país que tiene un gran ejército como Venezuela, pero la segunda potencia militar a nivel mundial, no se le puede hacer frente. Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de la retórica. Yo creo que ahí falló Caracas en la retórica, no supo manejarse como
tal vez Claudia Sheinbaum, que no tengo una particular admiración por ella, pero se maneja muy bien con la retórica, con Donald Trump. Con Donald Trump hay que saber cómo manejarse. Y creo que por algún motivo Caracas y Washington no pudieron mantener el diálogo, tal vez el presidente Maduro no lo supo hacer, y evidentemente yo creo que esta área de influencia no solo es importante obtener lo que Washington quiere para la Casa Blanca, también hacer tratos. Creo que esa es otra lógica tal vez interesante que no se ha entendido con Trump, y finalmente que no lo estén insultando, aunque él insulta. Yo acá no estoy diciendo quién es bueno, quién es malo, estamos haciendo un análisis. Él, con lo que él considera que es su área de influencia, él quiere que haya como un halo de respeto. Y repito, injusto porque él insulta abiertamente. Pero acá estamos analizando cómo es la personalidad de este hombre que en 3 horas y media se llevó de un país soberano con un ejército que estaba preparado hace meses, bajo amenaza, en 3 horas y media se llevó al presidente. En eso que dices que él exige o quiere respeto, hay unas noticias que están corriendo ahora que dicen que asesores de Donald Trump pues le habrían motivado a llevar a cabo la misión por los bailecitos que llevaba a cabo Nicolás Maduro y que eso era inaceptable, que era una burla hacia el presidente de los Estados Unidos. ¿Tú crees que eso? Sí, yo no tengo dudas. Suena injusto, suena horrible, porque repito, a ver, Donald Trump tiene una particularidad. Él con algunos líderes mundiales es sumamente respetuoso. Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong-un de Corea del Norte, Claudia Sheinbaum, lo decía recién, y bueno, Víctor Orbán no es corta la lista, pero con otros es muy despectivo y le gusta trapear el piso con estos individuos, especialmente los globalistas europeos. Debo admitir que no me molesta cuando lo hace, cuando se burlaba de Trudeau, cuando le hace desaires a Macron, a Starmer. Yo no me entristezco, lo digo con toda sinceridad. Pero tiene respeto, muestra respeto por algunos líderes que particularmente, no voy a decir que se le plantan de igual a igual, pero sí que se dirigen con respeto y exigen respeto también. Eso es particular y se ve claramente tal vez con Claudia Sheinbaum, porque decir Vladimir Putin, Xi Jinping son las otras dos grandes potencias mundiales. Pero México, que es un país importante, es un hermano nuestro, pero no está a la talla de Estados Unidos en lo militar, por ejemplo, pese a que es su principal socio comercial. Entonces, acá lo que hay que entender es, yo el otro día ayer lo decía en una radio de mi país, de la ciudad de Buenos Aires, acá no vamos a criticar, hay cosas muy llamativas en la operación que se dio el sábado. Un ejército que estaba preparado, que se habían convocado 4 millones, 5 millones de milicianos, si no me equivoco, estaba en pie de lucha y de resistencia, y pasaban los Chinook y los Black Hawk en una noche de luna llena, parecían patitos de feria. Se los veía desfilar, y ni un Manpat pudo bajar uno de esos helicópteros. Es extraño. ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna cuestión interna rara que desconocemos? ¿Hubo una orden del presidente Maduro de no resistir para evitar un baño de sangre? Por ahora no lo sabemos, no lo vamos a saber. Lo que sí digo es que si se dio la orden de no responder para evitar un baño de sangre, no podés decir, y esto lo digo con humildad, Maduro es el presidente de Venezuela, yo soy un simple analista, pero si no le vas a poder hacer frente, no podés en un video, en un discurso decir cobarde, ven a buscarme a Miraflores, no tardes, ven a buscarme, sos un cobarde. No podés hacerlo, porque si invocamos al diablo a veces viene. Yo me acuerdo en mi país, yo era chico, pero me acuerdo, yo nací en el año 71, en 1982, como ustedes recuerdan, fue la Guerra de Malvinas. Sí, claro. El presidente militar en aquel entonces, Leopoldo Fortunato Galtieri, dijo, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla, que venga el Principito. Vinieron y nos despojaron una vez más de las Malvinas y sufrimos cientos de muertos de nuestros hermanos. Entonces, si uno
sabe que no puede enfrentar a una potencia militar de semejante orden, tiene que abonar el diálogo, y máxime que yo creo que se habían tendido puentes de diálogo. No sé por qué fracasaron, lo digo con toda sinceridad, pero recordemos cómo Richard Grenell fue a principio del año 25, sí, a Caracas, se entrevistó con muy buen con el presidente Maduro. ¿Qué pasó? No lo sé. Si ahora hay diálogo con Delcy Rodríguez, yo lo celebraría. Repito, yo no digo que Trump es Heidi ni muchísimo menos. Acabo de decir que muchas veces se maneja de forma muy desagradable y que esto que se hizo el sábado es imperdonable. Pero siempre hay que abonar al diálogo. Hace pocas horas lo dijo Marco Rubio y creo que también tiene que ver con esto que me planteaban, compañeros. Cuando Marco Rubio dijo, este es un presidente de acción, es un presidente que lo que dice lo hace. Entonces, si dice voy a hacer eso, lo va a hacer, no se sorprenda. No escribe, no es que habla, y es así. Entonces, yo creo que hay que entender eso. Y también, fíjense qué paradoja, compañeros, cómo los que festejaban esto, venezolanos y no venezolanos, que festejaban en todo el mundo, una violación flagrante al derecho internacional. Yo lo decía en una radio de Argentina, si destruimos las reglas, mañana Chile puede decir que en la Patagonia Argentina hay grupos terroristas mapuches que amenazan la seguridad nacional de Chile y nos invaden y nos quitan media Patagonia. Estamos jugando con fuego. Sí. El inepto, y yo lo digo y me hago cargo, de mi presidente Javier Milei, no puede festejar esto. El implicado está acusado por una presunta estafa en tribunal, por el tema de Libra, en tribunales de Nueva York, a ver si lo viene a buscar el Delta Force. Exactamente. Entonces, ya cerrando, para cerrar, fíjense cómo a Corina Machado la dejó totalmente desairada. Muchos festejaban y ya creían que iba a instaurar a Machado como presidenta, y no. Es más, dijo que era una inepta. Fíjense qué paradoja. Cuando se dice que la elección de 2024 no fue legítima y que ganaron con el 70% de los votos o algo así, ¿cómo Donald Trump dice que no tiene representatividad ni la respetan en Venezuela y que no sería capaz de gobernar? Entonces es todo muy, muy loco. Creo que muchos quedaron totalmente desconcertados, incluso el mismo Milei. Y básicamente, ¿por qué esto? Porque Donald Trump, y con esto cierro de verdad, con Guaidó se llevó un chasco. Lo reconoció y Guaidó terminó demostrando que era inoperante, que fue un inepto y aparte un corrupto. Con esta operación le dijeron que habían grupos opositores en Venezuela que si él llevaba los barcos al Caribe Sur, iba a surgir espontáneamente una rebelión y el régimen, como lo describen, de Maduro iba a caer por su propio peso. Nada de eso pasó, meses transcurrieron. Finalmente tuvo que hacer esto. ¿Qué decidió Donald Trump? Que la oposición venezolana no solo es corrupta, sino que también es inepta e inservible, y aparentemente, desde una posición de fuerza, empieza a querer dialogar para una transición con la vicepresidenta, ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Bien, Cristian, las resonancias para Europa y líderes como, primero, Putin, del que quiero que tú me hables, o sea, cómo actuaría a partir de ahí, y también el mismo Xi Jinping. Yo estaba viendo una cita de la que se hizo eco, no sé si es de él, pero lo vi de nuestro amigo Gedeón Santos, el ex embajador dominicano, Gedeón, ex diplomático muy talentoso, donde él decía que en esta repartición en la mesa del nuevo orden mundial, que es tripolar, si tú no estás invitado a la mesa, eres parte del menú. Entonces, vi a Alexander Dugin, que es el filósofo del euroasianismo. Muchos lo dicen que es digamos, el pensador del putinismo, por así decirlo, ¿no? Él dijo, bueno, ya nos quitamos las máscaras. Vamos a hacer nosotros lo propio. Y lo está diciendo Alexander Dugin, no le está diciendo un loco viejo, ¿eh? Entonces, te pregunto, Cristian, ¿cómo actuaría Putin en consecuencia? Porque te voy a decir algo. Simbólicamente, el triunfo de Donald Trump es ostensible, ¿eh? ¿Qué haría
Putin a continuación. Ya está en bandeja de plata la cabeza del señor Zelensky. Hubo atentados a inicios de la semana en una residencia de Vladimir Putin. Y un transitor pues nos dijo que, mira, esto fue un atentado con participación de la CIA misma. ¿Qué podemos esperar? Bueno, el tema que tocas es súper interesante y fíjate que lo importante es que lo diga Alexander Dugin, a quien le asesinaron la hija, Daria Dugina, con un atentado terrorista promovido por el régimen de Kiev, el régimen terrorista de Volodymyr Zelensky. Y vos fíjate, sería tonto pensar que Rusia, con su inmenso arsenal, sus misiles hipersónicos y su inmensa inteligencia, no tuvo al alcance eliminar físicamente a Zelensky. Y por supuesto que en estos 4 años, casi 4 años, lo podría haber hecho infinidad de veces. Lo que pasa es que Rusia respeta el derecho internacional. Y esto que hablábamos de la inmunidad presidencial es algo que Rusia respeta. Tal vez, como dice Dugin, habrá que empezar a replantearse ante un derecho internacional agonizante que se sigue respetando y que no. En este sentido, yo creo que me arriesgaría a decir que el presidente Putin, que es un moderado, a pesar de lo que dicen muchos, sigue abogando al respeto del derecho internacional y por supuesto que no va a sumarse a estas violaciones. Sí, sin duda lo pide gran parte del pueblo ruso, como lo pide Alexander Dugin. Este ataque a la residencia de Novgorod, donde se sabe, se presume que no estaba el presidente Putin en ese momento, pero sí estaba parte de su familia, lo cual lo vuelve peor, más atroz ese intento de ataque, porque se sabía que en esa residencia mora parte de sus familiares. También hay que recordar que en la despedida de la Nochevieja, en Jersón, en una de las nuevas regiones de Rusia, se atacó con 3 drones un café y un hotel donde estaban familias esperando la llegada del nuevo año y se asesinaron quemadas vivas a 29 personas porque el último dron llevaba una mezcla incendiaria como si fuera napalm y se quemaron vivas 29 personas, entre ellos 2 niños, hay más de 50 heridos, una cosa atroz hecha por el régimen de Kiev. Bueno, eso es a lo que nos enfrentamos, este es el jaque que tiene, no sé si jaque mate el derecho internacional, pero bueno, yo creo que conociendo cómo es el perfil de Putin y de Xi Jinping, yo creo que van a seguir abogando por el orden. Se ha condenado inequívocamente, a pesar de que Rusia hoy tiene con el gobierno de Trump una buena relación y un buen entendimiento en muchos puntos. Esto se lo condenó como tiene que ser, de forma inequívoca. Y Europa es el gran irrelevante mundial, es el que no pinta nada, es el que habla y nadie lo escucha porque realmente dice tonterías cuando habla, ya sea Kaja Kallas o quien sea, que ni condenan ni no condenan, exacto, están en la tibieza, ¿no? Es como que están viendo cuando ellos han sido grandes artífices, como dije antes, Brasil, Colombia, la postura de Petro cuando fueron las elecciones en el 24, las elecciones en Venezuela, por supuesto, la postura de Europa, dejando la puerta abierta a decir alegremente que tal régimen es legítimo o tal otro no lo es. Y yo creo que la cereza del pastel la van a tener los europeos cuando Donald Trump finalmente haga lo que es creo que el plan número 1 desde que fue electo presidente y tal vez desde antes, y es cuando mencionó lo de Groenlandia. Groenlandia es algo que necesita de verdad Estados Unidos para su plan reindustrializador, para dejar de depender de las tierras raras, que no va a ser de la noche a la mañana, porque China no solo es gran productor de tierras raras, sino que las refina, hace el refino, el 90% del refino a nivel mundial, porque una cosa es tenerlas, extraerlas y después llevarlas a que sean utilizables. Pero bueno, ahí es cuando necesita y quiere hacer un acuerdo con Rusia para poder hacer toda esa cadena de valor. Y entonces Groenlandia, Dinamarca, más allá de que diga cosas tan absurdas como que la OTAN va a tener que defender a Dinamarca si está amenazada Groenlandia, ¿de quién la va a defender? Del número 1 de la OTAN. O sea, estamos en un mundo del absurdo.
Y yo diría que Frederiksen, la primera ministra danesa, vaya despidiéndose con cartas sentidas y emotivas con los groenlandeses, porque es solo cuestión de tiempo para que, y no sé si está bien o mal, a ver, repito, estoy siendo irónico porque yo también soy un ser humano y no me parece nada bien lo que hizo Europa sistemáticamente, o la mayor parte de Europa, contra Rusia a través de la OTAN, acosándola, instigando el genocidio de la población del Donbass, apañando un régimen terrorista como el de Ucrania. Entonces, en ese sentido, a mí no me entristece para nada que le arrebaten Groenlandia, aunque por supuesto está mal. Lo digo, no lo digo, a ver, no tengo doble rasero, pero entendiendo que está mal, Trump va a llevar adelante, yo creo que hay el condicionamiento que lo dijo Dmitry Peskov cuando hizo esas primeras declaraciones Donald Trump respecto a Groenlandia. Dmitry Peskov, me acuerdo que dijo el vocero del Kremlin, expresó que Rusia tiene especial interés en el Ártico. Hay que recordar que la mitad, el 50% de la región ártica es de Rusia. Es el principal, tiene 50 rompehielos, casi 10 de ellos de propulsión nuclear, mientras que Estados Unidos tiene 2 y uno creo que no funciona. O sea, que fíjense el predominio que tiene Rusia. Y lo que dijo Dmitry Peskov es que Groenlandia, por supuesto, es un tema que va a ser de especial interés para Rusia por ser la región ártica, y que en todo caso, si una posible anexión de Groenlandia a Estados Unidos se diera con el consentimiento y respetando el derecho de autodeterminación del pueblo de Groenlandia, Rusia no tendría un inconveniente. Entonces, yo creo que si se mantiene esa premisa, que es entendible, porque también es del mismo modo que las nuevas regiones de Rusia se reincorporaron a la federación, yo creo que no va a tener demasiado inconveniente Donald Trump. Yo siempre digo irónicamente y como una broma, y con esto cierro, que tal vez se haga un referéndum y Donald Trump prometa un bono de bienvenida en efectivo, en dólares, a cada ciudadano, como para, repito, darles la bienvenida, y le saldría baratísimo a Washington. Bien, Cristian, y creo que es una pregunta, quizás huelga hacerla, porque uno va a pensar, ya yo tengo como la respuesta, creo que la tengo, pero ¿qué pinta Hispanoamérica? ¿Qué pintamos nosotros en este panorama más que claro de reconfiguración mundial, del que, hay que decirlo, el único que está consciente en la Casa Blanca, muy consciente de eso, es Donald Trump? El único que está consciente, ¿eh? Porque ahí tiene a Marco Rubio, que es un neocon. O sea, y otros que moran por ahí. Es el que está más claro de que estamos en una reconfiguración tripolar y un nuevo orden. ¿Qué pinta Hispanoamérica en esto? Bueno, sí, estoy absolutamente de acuerdo con vos. Donald Trump, hay muchos que dicen que tuvo muchos fracasos en el mundo empresarial. Yo estoy de acuerdo, hay que recorrer la biografía de él, pero nadie puede decir que sea un tonto. El que lo caracteriza como un tonto, como un impredecible, como un tipo que hace lo que le dice el último que se le cruzó, el prejuicio ideológico y la subestimación del rival es lo peor que puedes hacer. Es lo que hacen con Rusia, los caracterizan como borrachos, torpes, incultos, y llegan a Rusia y se encuentran con un pueblo de patriotas, que es gente sofisticada, gente heroica, gente con mucho ingenio, y terminan derrotados, como Napoleón, Hitler y como les está pasando ahora. Entonces, no hay que subestimar a Trump. Y desgraciadamente, yendo a tu pregunta puntual sobre qué pinta Iberoamérica, desgraciadamente la irrelevancia. Casi como Europa. Estamos un poco mejor que Europa porque no estamos en esa decadencia realmente desagradable que tiene Europa, ¿no? Que son irrelevantes, pero se creen que son algo. Nosotros somos irrelevantes, nos peleamos entre nosotros, no entendemos que hay que tener una cohesión como región más allá de la diferencia ideológica, que no hay que poner la diferencia ideológica por encima de la defensa de nuestra región. Por eso habría que entender
de vuelta eso que siempre digo, el globalismo y el soberanismo frente a esa izquierda y derecha tonta que ya no existe. Exactamente. Ya no existe, esas son cosas que son para dividirnos. Acá es el globalismo, vende patria, financiero, corporatocrático, frente al soberanismo, a los mandatarios que defienden a su pueblo. Y a mí, si defendes a tu pueblo, me da igual si sos de izquierda, de derecha, de centro. Cada pueblo elegirá soberanamente. Lo importante es gobernar para tu pueblo. Y vos tenés, en este sentido, vos fíjate, la forma tonta en la que nos manejamos, que uno de los países más poderosos de nuestra región, que es Brasil, tuvo esa actitud mezquina por simplemente el globalismo, porque Sí. es un globalista, Lula, de impedirle la entrada a los BRICS a dos países que defienden su soberanía, como son Venezuela y Nicaragua. Sí. Sí. ¿Cómo hubiese sido tal vez distinta la situación de Venezuela estando en los BRICS o no? No lo vamos a saber nunca. Sí. ¿Entendés? Y avalándola por opinar sobre los asuntos internos. Entonces, no, nosotros deberíamos blindar nuestra región, no tener topos como el que ahora está de salida en Chile, supuestamente de izquierda, pero Sí, un sí, tipo sí. que estuvo al Gabriel Boric. servicio de Washington y de las Gabriel Boric. ONGs y de Soros. Entonces yo creo que nuestra región hoy pinta poco y nada, desgraciadamente. Hay países, yo creo que hay que tomar nota y es un ejemplo Nicaragua, es un ejemplo porque es un país soberano, es un país que, digo soberano no solo como todos somos soberanos, sino que aparte es soberanista, defiende a rajatablas ese principio, tuvo y le costó desestabilización interna, pero hizo una ley fundamental para el tema de la soberanía, que es justamente limitar a las ONGs con financiamiento extranjero. Porque vos tenés un montón de organizaciones políticas que tienen injerencia en lo político, que son muy opacas, porque quién elige, o sea, dicen, las sociedades representan a la sociedad civil. ¿Y quién los elige? ¿Dónde está la democracia ahí? A veces se erigen por sobre los presidentes como autoridad moral. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, Y tiene, aquí en República Dominicana tenemos mucha experiencia con eso. De organizaciones civiles que son suprapartidos. y que nunca o generalmente no quieren decir quién la financia. Ujú. Sí, sí. Se retuercen cuando les decís que blanqueen el financiamiento, porque muchas veces la financia directamente países extranjeros. Ujú. Sí, sí, definitivamente. Entonces, pero Nicaragua al mismo tiempo, fíjense que es bajo perfil. Sí. Es soberano, tiene su independencia, tiene su dignidad, crece, es un país que está creciendo, pero no hace falta estar haciendo declaraciones grandilocuentes, desafiantes, cuando tal vez no tenés la capacidad de desafiar. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, tal vez un poco ese es el equilibrio que tenemos que hacer y repito, no hacerle el caldo gordo a los que siguen la premisa de divide y reinarás. Eso no Definitivamente. tiene que ser. Nosotros tenemos que de México para abajo unirnos sin importar las diferencias ideológicas, sino estar unidos como hermanos que somos. Y las diferencias ideológicas siempre se pueden charlar y se pueden discutir si es que lo que buscamos de fondo es el bien de nuestros pueblos. Cristian, ¿qué va a pasar con Cuba ahora? Y el flujo de petróleo de Venezuela, que muchos analistas dicen que era algo que sostenía a Cuba en estos momentos de crisis energética que vive el país. ¿Qué va a pasar? Sí, es una situación difícil la de Cuba, sin duda. Hace pocas horas, justo en el avión presidencial, le hacía una requisitoria a Trump al respecto y planteándole una posible acción similar en Cuba. Lo descartó diciendo que van a caer solos, justamente por este motivo que vos muy bien planteás, esto de que se le corte el flujo de petróleo. Yo creo que es una situación compleja.
Hay que ver también cómo termina la cosa, hay que ver hasta qué punto... a ver, Trump te hace la apuesta de máxima. Trump hoy te está diciendo que poco menos lo va a poner a Marco Rubio como un virrey, que se va a hacer cargo de todo, que quiere el petróleo, pero yo creo que está en esa fase, porque a ver, no hay una invasión terrestre, no hay botas en el terreno, no es que no es Irak, ¿se entiende? Entonces yo creo que esto es un poco hacer esa negociación, no subir la apuesta para después bajar. Entonces hay que ver a qué acuerdo final llegan con el gobierno hoy de la presidenta encargada. Hay que ver qué pasa dentro de 3 meses, de 90 días, creo que ese es el que dio la justicia para el llamado a elecciones, que es lo que marca la Constitución. Hay que ver quién gana las elecciones, unas elecciones seguramente con muchos veedores internacionales, pero ante la situación yo creo que no sería extraño que gane el oficialismo, aunque suene descabellado, porque una situación así, y más en un pueblo muy patriota como es el venezolano, incrementa el decir no van a venir a llevarnos por delante. Entonces por eso hay que ver cómo termina decantándose todo esto. Yo creo que es inédito para Estados Unidos una situación en la cual se secuestra un mandatario, pero queda el gobierno. Entonces hay que ver si es tan así que se le corte el flujo de petróleo a Cuba. Cuba tiene otro aliado y amigo histórico que es Rusia. También tiene vínculos con China, un poco más lejos que Venezuela, por supuesto. Pero hay que ver cómo se va decantando. Yo creo, si yo pudiese humildemente aconsejar a, a Cuba, repetiría una vez más el ejemplo de Nicaragua, por ahí. Se puede, a ver, lo cortés no quita lo valiente, dicen. Hay que saber cómo surfear las olas, creo yo. Estar fuerte, tener vínculos fuertes con tus aliados, con tus socios, con tus amigos, también revisar un poco las políticas internas, en que uno por ahí se va equivocando, en que no. Yo creo que es un momento que es bueno para barajar y dar de nuevo, como decimos en Argentina, para hacer un cálculo de daños y ver cuáles son las mejores estrategias ante, repito, hay muchos colegas que yo entiendo que en nuestra región decir Estados Unidos es que se te erice la piel, nos han tratado de patio trasero, han balcanizado América Central cuando era un país unido y lo balcanizaron para controlarlo, generar un golpe de Estado. O sea, Estados Unidos es el demonio para nosotros. Pero yo creo que si acá no entendemos que, para bien o para mal, pero Donald Trump es una anomalía en el sistema. No es el menú clásico de republicanos y demócratas con la política exterior. Acá hay una diferencia de estilo y de fondo muy importante. Creo que entonces hay que tratar de entender cómo acomodarnos y cómo hacernos fuertes y poder mantenernos dentro de esta nueva realidad. Porque si no, nos va a pasar algo que yo que le llamo, y es el prejuicio ideológico, que es algo que pasó con Rusia. Cuando se disuelve la Unión Soviética, por las torpezas de Gorbachev, las relaciones de Yeltsin, etcétera, y aparte, obviamente, esa troika nefasta que fue Reagan y Thatcher y el Papa Juan Pablo II, Occidente, y especialmente Estados Unidos, no supieron librarse del prejuicio ideológico y recibir a Rusia como un socio, como un aliado. Y esto incluso después de los 90, que fue una época nefasta para Rusia, ya con un Vladimir Putin a partir del año 2000, con una postura digna, queriendo poner de pie a Rusia como lo hizo, pero se mostró hasta 2007 como un socio, aliado y amigo de Occidente y nunca se quitaron el prejuicio ideológico de la cabeza y volcaron a Rusia a la defensiva como está hoy.
entendiendo que nunca más va a poder confiar en Occidente. Entonces, yo me pregunto, nada más, esto es una pregunta, compañeros, si Donald Trump de alguna manera es la caída de Estados Unidos, ese cambio por otro Estados Unidos, no sé si mejor o peor, pero otra lógica. Y el prejuicio ideológico de pensar que es el Estados Unidos que nosotros conocimos hasta ahora, sigue siendo este. A ver si se entiende, y me puedo equivocar, ojo, puede ser una lectura totalmente equivocada la mía, pero si este de verdad es ese Estados Unidos que en vez de venir a invadirte, primero trata de hacer negocios y de llegar a un ganar-ganar. Puede ser. No lo sé, no lo sé. Podría Y ser. nuestra región, y con esto cierro, y nuestra región hoy tiene que entender que hay más oferta. Hoy tenemos a China, que hizo un megapuerto en Perú, que no va a salir de ahí porque es una inversión millonaria. Tenemos a Rusia, o sea, hay más oferta como para que entre con el garrote y la zanahoria. Estados Unidos ya es otro mundo, es otra lógica, y Trump lo entendió también. Entonces yo creo que hay que saber llevarla por ese lado. Bien, Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros. No te quitamos más tiempo porque sabemos que estás muy, muy ocupado, pero de verdad, gracias reiteradas aquí por estar con nosotros en La Quinta Pata. El agradecido soy yo, compañeros, y saben que estoy a disposición siempre porque charlar con hermanos de nuestra región sobre estos temas que se habla poco generalmente es muy importante. Y también pudiendo hacer análisis que no son populares, que no son lo que tal vez la gente espera escuchar, pero mi tarea y lo que yo siento es que tengo que decir lo que siento desde mi mirada, tratando de provocar y no decir lo que la tribuna yo sé que aplaudiría. Así mismo. Gracias, Cristian. Gracias de verdad, Cristian. La Quinta Pata, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y sobre todo contenido como este. Dale difusión porque invitan al diálogo, al pensamiento. Quiero que vean este contenido y lo charlemos, lo dialoguemos para finales de semana, que haremos nuestro nuevo vivo de La Quinta Pata a partir de las 7 de la noche.